Hola, la siguiente pregunta dice así: recurso que utiliza el historiador para ordenar cronológicamente el estudio del pasado. Pues bien, el recurso que utiliza el historiador es la periodización. ¿Por qué? Porque es imprescindible establecer un marco de tiempo para ubicar los procesos históricos. Recuerda que la periodización de la historia tiene como finalidad la exposición de los conocimientos históricos. Permite ubicar los hechos históricos, por ejemplo, en edades, periodos, etapas, para determinar de esa manera, los grados de desarrollo de las sociedades. La más empleada es la que diseñó el señor Cristóbal Keller. Es la que se suele usar, ¿verdad? Vamos a poner aquí Keller. La periodización de Keller. Todas las hemos escuchado, así que vamos a plantear aquí. Hay una edad antigua, luego una edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pues bien, la edad antigua abarca, vamos a poner aquí sus límites, desde el menos 4000, algunos le ponen 5000, ¿ok? Hasta el año 476 antes de Cristo. O perdón, después de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que se da en la edad antigua? Bueno, digamos que en la edad antigua se inicia con la invención de la escritura, por supuesto, ya que gracias a la escritura se puede registrar los sucesos históricos. Y en el año 476 después de Cristo, la caída de Roma. El Imperio Romano. Pero ojo, de Occidente. Pero en el interín, ¿qué sucede? Desde esta época hasta esta época, desde estos límites, la aparición de las grandes culturas, por ejemplo, la cultura caldeo, la cultura egipcia, los fenicios, los griegos, hasta los romanos, de donde hemos heredado nosotros nuestra cultura. Por algo no le llaman cultura greco-latina. Y los aportes en matemáticas, inclusive en leyes y en ciencias en general, vienen desde mucho atrás. Se pueden rastrear desde la cultura caldeo-asiria, que es como que la primera gran cultura que existió en la humanidad. En fin, Edad Media hasta el año 1453. Ya no voy a poner después de Cristo. ¿Sí? Vamos a borrar aquí sobre después de Cristo. Si pongo 476, ya estamos asumiendo que estamos después de Cristo. Y aquí le hemos puesto, por ejemplo, menos 4000, porque significa que es 4000 antes de Cristo. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre la caída de Roma, el Imperio Romano de Oriente, también le llamaban bizantino. Vamos a poner aquí caída de Constantinopla. Imperio bizantino, que también le llamaban romano de Oriente. Vamos a poner aquí Oriente. Entonces es fácil recordar estos límites, porque uno es Roma de Occidente y otro es Roma de Oriente. En el interín, ¿qué ocurre? Son 1000 años. Bueno, esos 1000 años son dominados por la ideología de la Iglesia Católica, lo que se conoce como el oscurantismo. En el plano económico prevalecen las ideas feudalistas. Luego tenemos que la Edad Moderna se extiende hasta el año
1789, fecha clave. ¿Qué ocurre? La Revolución Francesa. ¿Qué pasó en el interín? Las revoluciones burguesas. Los burgueses se imponen, la burguesía destrona al feudalismo y se impone. En la Edad Antigua entonces tenemos el esclavismo, los grandes estados esclavistas. Luego, feudalismo. 1000 años, oscurantismo. Edad moderna, burguesía se impone. Y finalmente la edad contemporánea hasta nuestros días, ¿no? El mundo bipolar, la globalización, que es el sino de nuestra época. Listo. Entonces creo que está de más poner en duda que la respuesta tiene que ser la periodización como recurso para ordenar cronológicamente los hechos y así estudiarlos. De Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: en la doctrina política del absolutismo, muy bien, hay que saber qué es el absolutismo. A manera de introducción diremos que el absolutismo, vamos a poner aquí, absolutismo como doctrina política, surgió en el siglo XVII. Siglo XVII. Y se puede entender como una modalidad de la monarquía. Y fue instaurada por el rey Luis XIV. Rey de Francia, ¿verdad? Y tenía algunos principios. Vamos a ver los principios. Podemos establecer como que el absolutismo real o regalismo. Vamos a ponerle aquí absolutismo real. Que consiste en gobernar sin obstáculos. Esto quiere decir a su entera voluntad, sin rendir cuentas a nadie. Sin rendir cuentas. Esto quiere decir que anuló el poder de los señores feudales, las libertades municipales y prescindió de los estados generales. Otra característica era el centralismo. Creo que su nombre lo evidencia. El mismo rey Luis XIV estableció una serie de reformas fiscales, militares y económicas bajo la influencia de su ministro Colbert para centralizar el poder real. Bueno, tenemos el providencialismo. Creo que también el nombre nos indica un poco el concepto. El sustento ideológico del absolutismo radicaba en creer que la autoridad del rey tenía origen divino. Era la encarnación del Dios. Como divinidad visible. Representaba a Dios en la tierra. Y por eso, obviamente, no estaba obligado a dar cuentas a nadie. Y bueno, para terminar, podríamos decir que esta política fue seguida por otros reyes, como Carlos III en España, Federico II en Prusia, Federico II. Y así, María Teresa de Austria, Pedro de Rusia y Catalina la Grande. Bueno, con esa información ya podemos responder. Dice, pueblo es quien determina de manera absoluta su voluntad, nada que ver. Poder se ejerce de manera compartida entre monarca, nada que ver, no se comparte nada. El ejercicio del poder es detentado en un partido único, no exactamente un partido único, ¿verdad? Poder es ejercido por el rey, sin considerar al parlamento, sin considerar a nadie, porque él era el hijo de Dios, Dios en la tierra, divinidad visible. Ahí está.
Respuesta, la D. Un efecto social de la revolución industrial es, en principio, ¿qué es la revolución industrial? A mediados del siglo XVIII, ¿ok?, se inicia en Inglaterra la revolución industrial, que como su nombre lo indica, consiste en el desarrollo industrial de los países, con la tecnología de la mano, de las investigaciones, por supuesto, en ese campo, que tiene como consecuencia el transformar la vida completamente de los hombres, las relaciones entre los pueblos, la estructura de las sociedades, y lo que permite finalmente el ascenso de la burguesía. Las bases fue el fortalecimiento de la burguesía, ya que ellos impulsaron esto ante la debacle del sistema feudal. El crecimiento demográfico, hubo una explosión. Esto permitió obtener mano de obra barata. Hubo una revolución agrícola. Debido a la tecnología, nuevos cultivos, nuevas técnicas, por supuesto, adelantos tecnológicos. Hubo dos etapas. Primera, revolución industrial, y segunda, revolución industrial. Bueno, las fechas, solo para referencia, sería aquí 1760 y luego 1860. Segunda revolución industrial. Y los países beneficiados, básicamente, empezó en Inglaterra. Ojo con ese detalle. ¿Recuerdas el invento de la máquina de vapor? Francia, Alemania, y luego explotó en Estados Unidos. Recuerda que la mano de obra se vio incrementada fundamentalmente por emigrados de Europa, que llegaron a Estados Unidos, se asentaron ahí, y bueno, eso propició en gran medida el desarrollo industrial de ese país. Más detalles. A ver, los inventos. ¿Recuerdas la máquina de vapor? Los más importantes, o los primeros en todo caso. Después, el ferrocarril. ¿Para qué se usaba el ferrocarril? En un principio no para transportar personas, sino las minas, ¿verdad? En las minas, para transportar el carbón, que era el combustible. El barco a vapor. Bien, acá nos preguntan no por eso, sino por un efecto social. El principal efecto social es que aparece el proletariado. Recuerda que este surgimiento de la clase obrera constituiría la mano de obra de las nuevas fábricas y estaba compuesto por hombres, mujeres y niños, muchos de ellos emigrados del campo de cultivo, donde la revolución agrícola dejó a muchos campesinos sin empleo. Bueno, y lo único que tenían estas personas por vender era su fuerza de trabajo. Esta es la respuesta. Otras consecuencias, el desarrollo de la burguesía, por supuesto, y el crecimiento de las ciudades. Habíamos dicho que la revolución industrial cambió el mundo para siempre. No volvió a ser como antes nunca. Bien. De Historia Universal
Guía para el examen de licenciatura UNAM 2013. Dice así: países que practicaron un nacionalismo agresivo, autoritario y conservador, que difundieron el culto a los valores nacionales, el militarismo, la superioridad de la nación y la inferioridad de otros pueblos. Bueno, nos están hablando de el nacionalismo, ¿verdad? Pero un nacionalismo agresivo. Se puede rastrear el nacionalismo en obras, inclusive desde el año 1830, donde se habla de nación y nacionalismo. Y es un concepto en verdad bastante complejo, y parece tratarse más de un sentimiento y más que de una doctrina nacionalmente elaborada. El término nación proviene del latín nasi. Esto es latín, que significa nación para nosotros, y etimológicamente se refiere a un grupo humano o a un conjunto de hombres nacidos en el mismo lugar. Eso es lo que significa. Nacidos en el mismo lugar. Y bueno, esta idea de nacionalismo hace referencia como que a tres pilares. La autodeterminación política, creo que el nombre también lo explica, auto es propio. Tiene que ver con el gobierno que dirige al grupo étnico ha de estar libre de cualquier instancia exterior, ya que si la nación le pertenece a los que han nacido en el mismo lugar, por supuesto que tiene que estar libre de influencias extranjeras. Las nacionalidades que no posean un gobierno surgido de la propia vida interna y que estén sujetas a las leyes que les hayan sido impuestas del exterior se han convertido en medios para los propósitos de otros. Por lo tanto, el gobierno tiene que surgir de la propia vida interna. Otra peculiaridad cultural. Y lingüística, en la creencia de que el pueblo se identifica en una lengua. Fue subrayada por precisamente los intelectuales que propusieron el nacionalismo como doctrina, al afirmar que la obra creadora solo puede realizarse en el propio lenguaje. Y bueno, la última y la más radical, ya que me hablan de radicalismo, es la pureza étnica. Étnica, etno, hace referencia a raza. Y por supuesto los teóricos más agresivos rechazan la fusión de los pueblos con argumentos étnicos, argumentos biológicos, tales como que se pierde la fuerza, ¿no? Esa identidad, ya que si crees que el poder está en los nacidos en el mismo lugar, si hay fusión con extranjeros, entonces se pierde esa identidad, esa fortaleza. Esa es la idea de la pureza étnica. Esto se manifestó en Alemania y en Italia, lo que luego se tradujo en fascismo y en nazismo, pilares ideológicos de las guerras mundiales. Guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos como potencias internacionales al finalizar el siglo XIX. Bueno, a manera de introducción diremos que durante esta época que está aquí, al finalizar el siglo XIX, entre los años 1870 y 1914, a esta época se le conoce como la Paz Armada, que es el periodo entre el final de la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial, y se caracterizó por una ausencia de guerras entre las grandes potencias europeas y la existencia al mismo tiempo de fuertes tensiones que provocaron como que una carrera armamentista entre los estados más poderosos. Las causas de esta situación fueron, vamos a escribir aquí, en primer lugar podríamos citar el desarrollo industrial aplicado a la industria armamentista. Es lo que se conoce como la gran industria armamentista. Estas potencias habían alcanzado, como Alemania, Japón y Estados Unidos, un gran desarrollo industrial, pero lo aplicaron aquí y se inicia una carrera armamentista. Luego
problemas limítrofes, por ejemplo, entre Francia y Alemania, ¿no? Por los terrenos de Alsacia y Lorena, o rivalidad por los mercados emergentes, también entre Alemania, Francia e Inglaterra. Aparte diremos que estas potencias tienen como características, que es precisamente la pregunta, contar con gobiernos independientes, economías sólidas, esto quiere decir que están basadas en la industria, y conservar su expansionismo militar. Son las tres características de estas potencias emergentes. Luego de este periodo de paz armada, sobreviene la Primera Guerra Mundial, precisamente entre las potencias que habían desarrollado una economía sólida, así como esa carrera armamentista. Suceso que ocasionó la entrada de los Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial. Recuerden que en pleno contexto de guerra mundial, Estados Unidos decide ingresar porque veía que los que conformaban el bando de los alemanes, que eran los alemanes, los italianos y el imperio austrohúngaro, tenían muchas posibilidades de vencer, y eso le perjudicaba directamente a los Estados Unidos, que era una nación floreciente en el aspecto económico, industrial. Entonces ellos quieren ingresar a la guerra, pero no podían hacerlo así nomás, necesitaban un pretexto. En la guerra siempre se utilizan pretextos, y los pretextos suelen ser a veces crueles, y esto fue lo que se aplicó. Alemania tenía un bloqueo, había impuesto un bloqueo donde no permitía que pasen barcos de ningún tipo en las zonas donde ellos habían bloqueado. Pues bien, sabiendo esto, Estados Unidos provocó un ataque enviando a un transatlántico, el transatlántico Lusitania, que llevaba civiles, pasajeros. Por supuesto, ellos sabían lo que iba a pasar, ¿verdad? Fue atacado, destruido, murió mucha gente, y Estados Unidos dijo, me están provocando, cuando fue al revés. Vamos a responder este ataque. No podemos permitir un ataque a civiles que no tienen nada que hacer, son inocentes. Y bueno, ingresó a la guerra. La siguiente opción dice el asesinato del archiduque Francisco Fernando. No, esto fue el pretexto o la causa de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue muy parecido a esta táctica, ya que había una zona de conflicto y mandan a un personaje importante a la zona de conflicto, donde había amenazas de muerte. Por supuesto que va y le matan. Todo el mundo sabía que iba a pasar eso. La invasión alemana a Rusia, no. Acá dice que ocasionó la entrada de Estados Unidos. La revolución bolchevique tiene que ver con la revolución rusa. Bien, entonces el suceso que ocasionó la entrada de los Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial fue el hundimiento del transatlántico Lusitania, donde murieron civiles. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU? No, esto fue consecuencia de la, vamos a poner aquí, consecuencia de la Segunda Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no de la Primera. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, las potencias dicen, vamos a establecer una organización que vele por la paz. Eso entre comillas. Formación de dos bloques, capitalista y socialista, eso también es de la Segunda Guerra Mundial. Dos potencias hegemónicas, el mundo bipolar, Rusia y Estados Unidos, uno capitalista y el otro socialista. Dos bloques antagónicos, se reparten el mundo. Desintegración del imperio austrohúngaro, sí, porque en la Primera Guerra Mundial hubo una alianza entre Alemania, Italia y el imperio austrohúngaro.
que el nombre lo dice, que habían como que por lo menos 2 territorios, pero había muchos más territorios. Aunque Hungría era reconocido como un país, digamos, independiente, pertenecía al Imperio Austriaco. Por eso se llamaba Imperio Austrohúngaro. Pero había una facción dentro de Hungría que pugnaba por liberarse, obviamente que no podían en el contexto en que se encontraban. Una vez que termine la Primera Guerra Mundial y son derrotados estos países, pues ya no hay manera de sojuzgar al pueblo húngaro, así es que ocurre la separación, desintegración del Imperio Austrohúngaro. Integración del bloque soviético no tiene que ver. La respuesta aquí es la letra C. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue esa. La pregunta dice así: regímenes militaristas de Europa en la primera mitad del siglo XX que se caracterizaron por ser antisocialistas, anticristianos y antidemocráticos. Pues bien, estos regímenes militaristas no se les puede llamar autocráticos ni tampoco despóticos, estaban a un nivel superior. Se les llama regímenes totalitarios. Creo que el nombre les cae bien. Nunca antes hubo sistemas así, donde había un caudillo, un presidente, un jefe de gobierno que buscaba el control total de la población, para lo cual necesitaba agenciarse una policía secreta o servicios secretos de inteligencia. Alto nivel tecnológico para controlar a la gente. Técnicas de control social. Iba a decir control mental, algo parecido. Publicidad a niveles que no se pueden imaginar. Todo esto, obviamente, pagado por el Estado. Ni siquiera en los antiguos reinos, donde había un emperador que se creía hijo de Dios, existía tal nivel de control. Pues bien, estos regímenes existieron. Y se les llamaba totalitarios. Los principales. En Italia se le llamó fascismo. Y lo lideró Benito Mussolini. En Alemania se le llamó nazismo. Y Adolfo Hitler era el jefe de gobierno. En España, un poco tardío esto, falangismo y Fernando Franco. Típicos modelos de gobiernos totalitarios, llevando al extremo el nivel despótico o autoritario. Que de Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: la tregua entre el Kuomintang y los comunistas para crear un frente unido antijaponés sentó las bases para la revolución. Bueno, vamos a entrar en contexto. Hablemos de China. ¿Qué ocurría en China desde el siglo XIX? Bueno, el imperio chino, desde el siglo XIX, se había visto obligado a realizar concesiones a las potencias occidentales y al Japón, sin que la dinastía Manchú, también llamada así, Qing, pudiera poner fin a esta situación, a pesar de las innumerables reformas
que llevaron como que a un estado de anarquía, tuvieron que abdicar. Al abdicar, los gobernantes, la dinastía, aparece en este contexto un personaje, Sun Yat-sen, que fue el que instaló un gobierno provisional en Nankín, que conjugaba una especie de nacionalismo y democracia. Fue Sun Yat-sen quien precisamente fundó el Partido Nacionalista del Pueblo, o Kuomintang. Bueno, a la muerte de Sun Yat-sen aparece otro personaje importante, Chiang Kai-shek, quien comienza a enfrentarse contra un nuevo enemigo, los comunistas. Chiang Kai-shek establece la capital en Pekín. Ahora, imaginen el contexto. Gobernaba la dinastía Manchú, no podía hacer nada contra las potencias occidentales y, lo que era más humillante para los chinos, contra los japoneses. Así es que estaba obligado a realizar concesiones territoriales. Increíble. Hay un estado de anarquía, tiene que abdicar. Sun Yat-sen organiza el Kuomintang, Partido Nacionalista del Pueblo. Luego le sucede Chiang Kai-shek, que tiene que enfrentar no solamente una especie de guerra interna contra los comunistas, sino también los afanes expansionistas del imperio de Japón. Vamos a poner así. Dos rivales, en el frente interno, los comunistas, y en el frente externo, Japón. Japón precisamente invadió el norte de China, estableciendo el estado de Manchukuo, poniendo como monarca a Puyi, quien había sido el último niño emperador manchú en China. Acá está. Invade norte, el norte de China, y lo llama Manchukuo. Y bueno, esto que está aquí es un estado títere, que se disuelve cuando Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Pone como gobernante a el último de la dinastía de los Manchú, un tal Puyi. Bueno, en este contexto de guerra se unen los nacionalistas con Chiang Kai-shek y los comunistas, porque tienen un enemigo común. El enemigo común es Japón, que lanza una terrible ofensiva en el año de 1937, un ataque masivo contra China, que es lo que obliga a los nacionalistas y a los comunistas a unirse temporalmente. Una vez que acaba la guerra, Japón es derrotado, entonces termina el pacto. Y Chiang Kai-shek ahora se enfrenta a los comunistas, pero liderados por Mao Zedong. Se enfrentan ferozmente. Sale ganador Mao Zedong. Chiang Kai-shek tiene que retirarse a Formosa, Taiwán. Es disuelto el Kuomintang, el partido de Chiang Kai-shek, y se instaura la República Popular China. Esto en el año de 1949. Derrotado el nacionalismo. Bueno, esto es el contexto de lo que se conoce como la Revolución China. Ahora sí podemos responder la pregunta. Dice aquí, la tregua entre el Kuomintang y los comunistas. Ya entendimos por qué se dio esa tregua para tanto un enemigo en común, externo, para crear un frente unido anti-japonés. Sentó las bases para la Revolución China. Ya que una vez derrotado Japón, aparece en escena un personaje como Mao Zedong, quien se proclama victorioso de la llamada Revolución China. Bien, la pregunta dice así. El 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China en Nankín. Con ella, bien, entremos en contexto. Siglo XIX. ¿Qué ocurría en el siglo XIX?
China era gobernada por la dinastía Manchú. Lamentablemente, el país vivía momentos convulsionados, de mucho caos, tanto en política interior como política exterior. En política exterior se manifestaba con pérdida de territorios ante las potencias de aquel momento. Su principal amenaza era Japón. China tenía un territorio continental, tiene un territorio continental. Y bueno, Japón avanzaba en un proceso expansionista. Existía caos y confusión. El pueblo se subleva y toma el poder Sun Yat-sen y forma lo que se conoce el Partido Nacionalista, el Kuomintang. Vamos a llamarle aquí Partido Nacionalista. Ante el caos reinante. Los problemas continúan, muere Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek lo secunda, nacionalista por supuesto, y instaura la capital en Pekín. Ante esto hay una gran sublevación, aparece un movimiento nuevo, el movimiento comunista, liderado por Mao Zedong, figura capital. Comunismo, Partido Comunista. Debido a la situación caótica que vivía China, sobre todo de gran crisis, estos se enfrentan a muerte, es un enfrentamiento terrible. Mao Zedong está convencido de que lleva una revolución popular y Chiang Kai-shek quiere mantener el orden impuesto desde el Kuomintang con Sun Yat-sen. Japón sigue siendo una amenaza. Estamos en contexto ya de Segunda Guerra Mundial. Llega un momento en que estos forman una tregua, precisamente ante un enemigo común, que es Japón. Increíblemente, se unen para pelear contra ese enemigo común. Luego, termina la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, Japón fuera de combate, continúan ellos su enfrentamiento. Chiang Kai-shek pierde y se retira a Formosa, Taiwán, ¿verdad? Donde continúa con su propuesta nacionalista. Y Mao Zedong instaura lo que se conoce como la República Popular China, triunfador. Bien, esto sucedió el 1 de octubre, por supuesto, de 1949 en Nankín. Designó al Partido Comunista Chino como el partido de Estado, por supuesto, suprimiendo el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Buscó construir un modelo de economía autosuficiente. Esto es un pilar básico en los regímenes comunistas. Tuvo como objetivo impulsar la reforma agraria, monetaria y la reeducación del pueblo. Por supuesto, todo esto que está aquí son ideas comunistas, esto de reeducar, ya que el comunismo entraña una nueva forma de analizar la historia y por supuesto siempre la reforma agraria y por supuesto una reforma monetaria. Hicieron acuerdos de libre comercio, jamás. Un régimen comunista no haría acuerdos de libre comercio, mucho menos con los Estados Unidos de América. Impulsó la reconstrucción nacional, apoyada en la tecnología japonesa, jamás. Recuerda que los japoneses
eran sus enemigos a muerte, enemigos irreconciliables. Hasta ahora existen esos sentimientos contra los japoneses, producto de aquellas épocas. Entonces, 1, 2 y 3. Respuesta. La revuelta obrera de Berlín 1953 y las revoluciones húngara 1956 y checoslovaca 1968 fueron luchas contra... Bueno, centrémonos un poco en lo que sucedió en Berlín. Recuerda que luego de la Segunda Guerra Mundial, Alemania es separada en dos partes: la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. La República Federal Alemana estaba organizada o había sido entregada a los aliados: Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y la República Democrática Alemana a los rusos. Mientras la RFA, la República Federal Alemana, había conseguido cierta autonomía, logró reconstruir su economía hasta llegar al punto de convertirse en la 10ª potencia industrial. La población tenía un mejor nivel de vida en comparación con la contraparte de RDA, la República Democrática Alemana. Esto se hacía más evidente en el plano deportivo, ya que los atletas de la República Federal Alemana eran reconocidos en cada Olimpiada, por ejemplo, mientras la población del este alemán se veía sometido a una severa vigilancia por parte de la policía política de URSS, ¿no? Ambos estaban separados por el muro de Berlín. Y precisamente ese muro era el símbolo de la división. En este contexto, la revuelta obrera, la revolución húngara y la revolución checoslovaca se oponían al autoritarismo comunista soviético, quienes habían estancado las economías de esos países. Bien, países asiáticos que se independizaron a mediados del siglo XX. Entremos en contexto. Esto se conoce como el proceso de descolonización. Esto ocurre también después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la que aceleró estos procesos. ¿Quiénes eran los países colonialistas? Inglaterra, sobre todo, Francia, Holanda. Inglaterra y Francia. Bueno, Holanda y Bélgica, entre otros. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, pues Inglaterra se había expandido sobremanera. Francia y Holanda tenían demasiados territorios coloniales, y como se encontraban en apogeo económico, pues era difícil para los movimientos nacionalistas o independentistas liberarse. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial se debilitan. La guerra supuso un gran esfuerzo para todos, y sobre todo estos países que eran colonia contaron con el apoyo de Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué? Porque querían extender su influencia en nuevos territorios. Entonces establecieron una política anticolonial. En este contexto encontramos a India e Irán. Solución. Siguiente pregunta dice así: hecho que se consideró como el inicio de los cambios políticos a finales del siglo XX en la Europa del Este. Bien, entremos en contexto. Fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el gran perdedor? La Segunda Gran Guerra. Alemania. Se suicida Hitler, entonces el territorio alemán queda dividido en dos. Literalmente, aquí está. Uno se le llama RDA, República Democrática Alemana, y otro se le llama RFA, República Federal Alemana.
La República Democrática Alemana se la repartieron los aliados, con Estados Unidos a la cabeza. Y RFA se la repartió el otro bloque, el otro ganador, la URSS. En uno se implantó, por supuesto, el capitalismo y en otro el socialismo. Consecuencia, prosperidad para este y crisis en el otro. Pero hay que decir que esta prosperidad no necesariamente se llevó a cabo por el capitalismo, sino por el propio impulso de la industria alemana, quienes en algunos años los mismos alemanes tomaron control de su país, ¿ok? Y poco a poco fueron liberándose un poco de la preponderancia de los países aliados. Lograron salir adelante. Bien, en este contexto es que se crea el famoso muro de Berlín. Aquí está. Vamos a ponerlo así. 45 kilómetros, imagínate. Con ese muro, la URSS trató de frenar lo que sería inevitable, que la República Alemana se fusionara en una sola y no esté dividida. Además, los que vivían a este lado, o sea, al lado socialista, pugnaban por pasarse al lado democrático, porque había prosperidad, había mejorado mucho, había empleo, había un nivel de calidad altísimo, un nivel de vida, mientras ellos estaban empobrecidos. Hay muchas historias trágicas, muchas novelas escritas, muchas películas, que gente pasaba al muro y los francotiradores que se encontraban ahí les acribillaban. Bueno, en el año de 1989 esta situación terminó. El muro se rompe y la gente pasa, hay libre tránsito. Bien, entonces la desaparición del muro de Berlín. Recuerda que este muro representa el símbolo de repente más importante de la Guerra Fría. Ya habíamos mencionado lo que era la Guerra Fría en anteriores guías, creo. Era la situación de tensión constante en la que vivía el mundo, porque las potencias hegemónicas competían en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito diplomático, y estaban a un tris de competir en un ámbito bélico, lo que hubiese ocasionado una guerra termonuclear, una guerra caliente. En contraposición a ello había una guerra fría, una guerra de ideologías, una guerra de competencias deportivas, en fin, llevaban a los extremos la competencia. Y este muro era el símbolo de esa guerra fría. Bueno, la respuesta aquí sería la desaparición del muro de Berlín, ¿no? Luego de esto, por supuesto que se propició la caída de muchos regímenes socialistas. ¿Listo? Tendencia al incremento de las distintas economías nacionales y abiertas que cuentan con mercados libres de toda presencia estatal. Esta es una política de la globalización, que es el signo de nuestra época. La globalización también le llaman mundialización, que consiste precisamente en eso, ver al mundo como un gran mercado. Incremento de economías abiertas. Mercados libres. Hay que decir que aunque esto suene bien, sin embargo, la globalización se encuentra dirigida por un puñado de economías, que son las que se benefician con sus políticas de economías abiertas
y de mercados libres en desmedro de otras, que al no tener los recursos tecnológicos de estas élites, no pueden competir en las mismas condiciones, lo que genera mucho descontento y sobre todo situaciones de crisis. También hay que mencionar que la mundialización o la globalización trae efectos como que crisis de las potencias, al estar la economía tan interconectada, afecta a otras regiones. Bien, entonces respuesta, globalización. Hola, la siguiente pregunta dice así: recurso que utiliza el historiador para ordenar cronológicamente el estudio del pasado. Pues bien, el recurso que utiliza el historiador es la periodización. ¿Por qué? Porque es imprescindible establecer un marco de tiempo para ubicar los procesos históricos. Recuerda que la periodización de la historia tiene como finalidad la exposición de los conocimientos históricos. Permite ubicar los hechos históricos, por ejemplo, en edades, periodos, etapas, para determinar de esa manera, los grados de desarrollo de las sociedades. La más empleada es la que diseñó el señor Cristóbal Keller. Es la que se suele usar, ¿verdad? Vamos a poner aquí Keller. La periodización de Keller. Todas las hemos escuchado, así que vamos a plantear aquí. Hay una edad antigua, luego una edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pues bien, la edad antigua abarca, vamos a poner aquí sus límites, desde el menos 4000, algunos le ponen 5000, ¿ok? Hasta el año 476 antes de Cristo. O perdón, después de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante que se da en la edad antigua? Bueno, digamos que en la edad antigua se inicia con la invención de la escritura, por supuesto, ya que gracias a la escritura se puede registrar los sucesos históricos. Imperio bizantino, que también le llamaban romano de Oriente. Vamos a poner aquí Oriente. Entonces es fácil recordar estos límites, porque uno es Roma de Occidente y otro es Roma de Oriente. En el ínterin, ¿qué ocurre? Son 1000 años. Bueno, esos 1000 años son dominados por la ideología de la Iglesia Católica, lo que se conoce como el oscurantismo. En el plano económico prevalecen las ideas feudalistas. Luego tenemos que la Edad Moderna se extiende hasta el año 1789, fecha clave. ¿Qué ocurre? La Revolución Francesa. ¿Qué pasó en el ínterin? Las revoluciones burguesas. Los burgueses se imponen, la burguesía destrona al feudalismo y se impone. En la Edad Antigua entonces tenemos el esclavismo, los grandes estados esclavistas. Luego, feudalismo. 1000 años, oscurantismo. Edad moderna, burguesía se impone. Y finalmente la edad contemporánea hasta nuestros días, ¿no? El mundo bipolar, la globalización, que es el sino de nuestra época.
Listo. Entonces creo que está de más poner en duda que la respuesta tiene que ser la periodización como recurso para ordenar cronológicamente los hechos y así estudiarlos. De Historia Universal, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: en la doctrina política del absolutismo, muy bien, hay que saber qué es el absolutismo. A manera de introducción diremos que el absolutismo, vamos a poner aquí, absolutismo como doctrina política, surgió en el siglo XVII. Siglo XVII. Y se puede entender como una modalidad de la monarquía. Y fue instaurada por el rey Luis XIV. Rey de Francia, ¿verdad? Y tenía algunos principios. Vamos a ver los principios. Podemos establecer como que el absolutismo real o regalismo. Vamos a ponerle aquí absolutismo real. Que consiste en gobernar sin obstáculos. Esto quiere decir a su entera voluntad, sin rendir cuentas a nadie. Sin rendir cuentas. Esto quiere decir que anuló el poder de los señores feudales, las libertades municipales y prescindió de los estados generales. Otra característica era el centralismo. Creo que su nombre lo evidencia. El mismo rey Luis XIV estableció una serie de reformas fiscales, militares y económicas bajo la influencia de su ministro Colbert para centralizar el poder real. Bueno, tenemos el providencialismo. Creo que también el nombre nos indica un poco el concepto. El sustento ideológico del absolutismo radicaba en creer que la autoridad del rey tenía origen divino. Era la encarnación del Dios. Como divinidad visible. Representaba a Dios en la tierra. Y por eso, obviamente, no estaba obligado a dar cuentas a nadie. Y bueno, para terminar, podríamos decir que esta política fue seguida por otros reyes, como Carlos III en España, Federico II en Prusia, Federico II. Y así, María Teresa de Austria, Pedro de Rusia y Catalina la Grande. Bueno, con esa información ya podemos responder. Dice, pueblo es quien determina de manera absoluta su voluntad, nada que ver. Poder se ejerce de manera compartida, nada que ver, no se comparte nada. El ejercicio del poder es detentado en un partido único, no exactamente un partido único, ¿verdad? Poder es ejercido por el rey, sin considerar al parlamento, sin considerar a nadie, porque él era el hijo de Dios, Dios en la tierra, divinidad visible. Ahí está. Respuesta, la D. Un efecto social de la... Y en el año 476 después de Cristo, la caída de Roma. El Imperio Romano. Pero ojo, de Occidente. Pero en el interín, ¿qué sucede? Desde esta época hasta esta época, desde estos límites, bueno, la aparición de las grandes culturas, por ejemplo, la cultura caldeo, la cultura egipcia, los fenicios, los griegos, hasta los romanos, de donde hemos heredado nosotros nuestra cultura. Por algo no le llaman cultura greco-latina. Y los aportes en matemáticas, inclusive en leyes y en ciencias en general, vienen desde mucho atrás. Se pueden rastrear desde la cultura caldeo-asiria, que es como que la primera gran cultura que existió en la humanidad. En fin,
Edad Media hasta el año 1453. Ya no voy a poner después de Cristo. ¿Sí? Vamos a borrar aquí eso de después de Cristo. Si pongo 476, bueno, ya estamos asumiendo que estamos después de Cristo. Y aquí le hemos puesto, por ejemplo, menos 4000, porque significa que es 4000 antes de Cristo. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre la caída de Roma, el Imperio Romano de Oriente, también le llamaban bizantino. Vamos a poner aquí caída de Constantinopla.